Pues bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. En este caso voy a cambiar un poco de tercio respecto a los dos últimos tienen que ver sobre todo con comunicación. En este caso voy a enfocarme bastante a un ámbito que voy a decir que es básicamente profesional. ¿Bien? Y aunque tengo bastante convencimiento en lo que te voy a contar, si no lo contaría evidentemente, ¿vale? Pero sí es verdad que tengo alguna reserva o alguna cosa de decir, bueno, en el fondo también me gustaría oír, oír opiniones. Y te voy a hablar de un tema que, como has visto en el título, tiene que ver con metodologías. A lo mejor dicho así te suena aburrido, es posible que lo sea, pero bueno, quería hacer una reflexión que me hago con cierta frecuencia y que creo que tiene su relevancia en el ámbito profesional, en el ámbito de la ejecución de proyectos, en el ámbito de la innovación, en el ámbito del emprendimiento. Entonces, como no sé, digamos, el background que tienes tú que me escuchas, pues voy a hacer una pequeña introducción un poco a estos temas metodológicos, que es a lo que luego me referiré. Si los conoces ya, pues nada, te sirve como resumen, como introducción, sino un poco para centrar y que, bueno, puedas entender un poco el razonamiento o lo que quiero exponer. Bueno, las metodologías, como en el fondo sabes o te imaginas, según tu background, pues de alguna forma lo que te marcan es la forma de hacer algún tipo de trabajo. Yo normalmente pienso en trabajos de tipo proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues una metodología te dice, bueno, pues te suelen marcar pues unas fases, te suele decir cómo se hacen por lo menos algunas de esas cosas, te dicen los entregables en general o los entregables de cada fase, te dicen, bueno, pues a veces las herramientas software o herramientas del tipo que sea que tienes que utilizar, te dice la documentación que tienes que generar y normalmente cuando entra en detalle incluso hasta las plantillas de esa documentación. Bueno, ese es el tipo de cosas que suele decir una metodología, aunque depende un poco de qué ámbito sea la metodología y depende un poco también de la metodología concreta. Entonces, las metodologías, pues, digamos, más tradicionales tienden a ser metodologías, pues, muy ordenadas, que establecen todo eso que te he dicho muy claramente y sobre todo se distinguen en general porque esas fases, esos pasos que hay que dar, están muy claramente establecidos. Si pensamos un poco en el ámbito, bueno, un ámbito en que me muevo y que me interesa, pero que también es bastante conocido, que es el tema de la dirección de proyectos, pues la gestión de proyectos o la dirección de proyectos tradicional se basa en los enfoques que al principio no tenían nombre y ahora por distinguirlos pues se llaman predictivos. Entonces, bueno, pues básicamente en esencia, al principio del proyecto se define el alcance, se define lo que quieres hacer. Luego, de alguna forma, por supuesto, depende del ámbito de trabajo, pero hay alguna forma, vamos a decir, de diseño de la solución que vas a hacer, de pensarte lo que vas a hacer antes de construirlo. Luego se hace y normalmente, de nuevo, depende un poco del ámbito, pero hay algún tipo de forma de pruebas o de validación que lo que has hecho es correcto. Si esto lo llevamos al mundo del software, donde bueno, me he movido muchos años, pues nos lleva al famoso modelo en cascada, ¿vale? Que tienes una fase de requisitos, habla con el cliente, se entienden los requisitos, se plasma en un documento de requisitos. Luego una fase de análisis bastante perdida, pero bueno, que se intentaba estudiar un poco esos requisitos. El diseño, básicamente el diseño técnico, selección de tecnologías, estructuración en módulos. Y luego ya venía la codificación, el hacer el software de verdad con una serie de distintos niveles de pruebas, ¿vale? Bueno, pues eso es el modelo predictivo y cómo se traducía o cómo se sigue traduciendo, de hecho, en el mundo del software. Bueno, precisamente en el mundo del software, hacia el año 2000, 2001, pues surgen las filosofías, los enfoques ágiles, surge Agile, que de alguna forma, reconociendo que específicamente en el mundo del software era muy difícil anticiparse al principio a todo y preverlo todo, y que además a lo mejor no era demasiado buena política esperar hasta el final a tener el producto de software, pues lo que se propone es un modelo iterativo, un modelo en que vas construyendo poco a poco, construyes muy poco a poco, contrastas con cliente y sigues evolucionando.
y un modelo en que además de alguna forma se abraza el cambio o incluso el error, el haberte confundido o no haber previsto bien las cosas y tener que rehacer ¿no? En este caso, pues el software. ¿Sí? Un poco hijo de esta filosofía Agile, pero más orientado al mundo del desarrollo de productos y servicios o de la innovación, incluso el emprendimiento, pues ha habido varias, vamos a llamarlas metodologías o filosofías, entre ellas probablemente la más conocida sea Lean Startup, que es una clara heredera, además lo dice su creador, Eric Ries, específica, o sea, claramente, no lo oculta, ¿vale? Es heredera del enfoque ágil y entonces también es iterativo. En este caso, más que reconocer que no puede saber por anticipado con lo que tiene que hacer un software, lo que necesitamos en el ámbito es, pues, como digo, de lanzamiento de productos y servicios o de una startup. Y entonces lo que viene a reconocer es que es muy difícil, es muy arriesgado pensar por anticipado que has entendido perfectamente al cliente o al mercado y que tu proposición de valor, las características de tu producto o servicio van a ser maravillosas o que tu modelo de negocio está perfectamente bien concebido. Y entonces, como parte de la hipótesis de que eso no lo vas a acertar desde el principio, pues también es iterativo. Y por eso también propone pues ir haciendo pues experimentos reales con clientes reales, construyendo pues bueno, pues lo que llama el producto mínimo viable, versiones pequeñas de tu producto que te permita pues validar tus hipótesis, ir avanzando, viendo si has entendido bien el mercado y si tu proposición de valor y tu modelo de negocio son adecuados y si no vas haciendo los cambios correspondientes. Bien. Un poco en esa línea, que tiene un estilo bastante diferente, está el design thinking, que también tiene un enfoque muy experimental, muy de prototipado, y aunque menos claro, pero también con cierto elemento de iteración. ¿Bien? Entonces, un poco con base o como conclusión de ese tipo de enfoques, sobre todo, por ejemplo, el Lean Startup, bueno, también puede decir que haya, pero sobre todo Lean Startup, pues viene la frase que es posible que hayas escuchado de fracasa rápido, fracasa barato. Lo que quiere decir, pues en ese ciclo que llaman Lean Startup, el aprendizaje validado, pues fracasar es porque se entiende que cuando tú contrastas con el cliente tus hipótesis, pues por lo menos algunas de ellas van a ser erróneas y tienes que cambiar. Eso es, digamos, el fracaso. ¿Bien? Entonces, fracasar rápido es, pues eso, no te empeñes en adelantar mucho tu lanzamiento de producto o servicio o tu proyecto, sino que rápidamente contrástalo, pero eso sí, hazlo de forma barata, hazlo de forma que no haga, bueno, pues que no haga mucho daño. Entonces, bueno, pues eso es un poco el marco metodológico. A esto añadiría un poco a nivel de discurso, en cierto modo yo creo que hereda de esa idea del fracasa rápido, fracasa barato, pero sí que en los últimos años hay mucho, no sé cómo llamarlo, discurso, iba a decir falsamente motivador o falsamente orientador, que anima precisamente a fracasar, que destaca incluso en grandes figuras, como han fracasado no sé cuántas veces y que por eso han aprendido muchísimo. Eso es lo que yo tiendo a llamar o he llamado alguna vez como la apología del fracaso, vamos a decir. ¿Vale? En cualquier caso, volveré al tema del fracaso en algún momento, pero como resumen un poco, las nuevas metodologías tienden a ser más laxas, ¿vale? Menos exigentes en cuanto a planificación, en cuanto a documentación, que las que eran más tradicionales, advirtiendo de que tanto las que digo más modernas como las tradicionales, las dos se siguen utilizando, ¿eh? Ninguna está descartada del todo. ¿Vale? Y en las más modernas, que tampoco son tan modernas, pues tienen ya muchos años entre nosotros, pues de alguna forma reconocen el fracaso, la necesidad de rehacer cosas, concepciones que tú tenías previas. Y desde luego tienen su sentido, o sea, son la reacción a unas situaciones que se estaban produciendo y en los ámbitos adecuados, pues probablemente sean las más, no, pues eso, las más adecuadas y producen buenos resultados. Pero, y aquí es donde realmente viene el objeto de lo que era el episodio, lo que era la reflexión. Me pregunto si el utilizar, el adoptar estas metodologías, incluso sus discursos, que son más laxas, que son más de ensayo y error, que de alguna forma admiten el fallo, admiten el fracaso, me pregunto si lo estamos haciendo bien y si no las estamos acogiendo o abrazando
un poquito pues por perdonaros la vida, un poquito por pereza, por eso, porque son menos exigentes, ¿vale? Entonces me pregunto, no sé, renunciamos, como se renuncian mucho a estas nuevas metodologías, a hacer documentación, realmente porque no es útil esa documentación, porque no vale la pena o porque nos da pereza hacerla. A la gente normalmente no le gusta hacer, no le gusta hacer documentos, no le gusta escribir en general y no le gusta hacer documentos de trabajo en particular. Entonces, ¿realmente es que la documentación no es útil o es que nos da pereza hacerla? Cuando renunciamos a planificar, o por lo menos parcialmente renunciamos a planificar, porque vamos a entrar en ese bucle un poco de experimentación, lo hacemos porque de verdad no tenemos elementos de juicio para planificarla y entonces no tiene sentido planificar, o lo hacemos también porque nos da pereza. Porque planificar, una buena planificación, alguna vez has hecho un diagrama de Gantt, que es la típica forma de planificación, un diagrama de Gantt bien hecho, bueno, lleva tiempo hacerlo, son del tiempo de construir el diagrama, pero eso todo te hace pensar, te hace esforzarte en ver qué fases tienes que hacer, qué trabajos, bueno, te hace anticiparte, es un esfuerzo. Entonces, de nuevo, no planificamos porque realmente en el tipo de proyecto de iniciativa que estamos haciendo es un esfuerzo baldío o porque nos da pereza planificar. En el ámbito, por ejemplo, del diseño, y aquí voy a pensar mucho en el software. En el software, si tú lo has codificado, bueno, a los que han desarrollado, yo cuando era joven desarrollaba mucho, lo que te llama la atención es directamente hacer código, porque es muy divertido y es lo que te apetece hacer. El diseño es como una reflexión previa de qué es lo que vas a hacer, normalmente porque da buenos resultados si primero te lo has pensado y luego codificas, ¿vale? Entonces, las nuevas metodologías también tienden a aligerar, vamos a decir, la parte de diseño, porque, bueno, se pueden corregir las cosas. Y entonces la pregunta vuelve a ser, ¿y diseñamos menos o no diseñamos porque realmente no vale la pena el esfuerzo de diseñar antes? ¿O diseñamos porque nos da pereza? Porque lo que nos apetece es ir directamente a hacer código o a construir lo que sea. Y hablando en general y volviendo al caso, al tema del fracaso, admitimos el fracaso realmente porque en nuestro ámbito, porque hay mucha incertidumbre, porque es muy inestable, tenemos que intentar, sabiendo que en algunos casos vamos a fallar, o lo que pasa es que sinceramente no queremos esforzarnos. Y bueno, como se admite el fracaso, bueno, ese fracaso no pasa nada. Si no nos esforzamos y, bueno, de alguna forma nos hacemos perdonar si metemos la pata. Entonces, un poco, lo que te estoy diciendo no es una crítica a las nuevas metodologías que tienen sentido y tienen mucho sentido en muchas circunstancias, sino a veces a la adopción o a los motivos para la adopción o para unas formas de adopción, porque sospecho que en muchos casos se están abrazando estas metodologías no porque realmente sea lo adecuado, sino que está haciendo de una forma ignorante realmente en qué consisten y las motivaciones de esa metodología y sobre todo se está abordando de una forma perezosa. De ahí un poco el título del episodio. Vuelvo un momentito antes de recuperar digamos, el discurso general, digamos, que estaba haciendo al tema del fracaso. En el caso concreto, esto que llamo la apología del fracaso, aunque lo habrás oído muchas veces, en plan como muy motivador, en algún caso está muy bien montado en vídeos y cosas así, personalmente rechazo esa apología del fracaso. Aunque entiendo el origen, que es un poco el que te he contado, y entiendo el razonamiento, y es verdad que en muchos ámbitos, y sobre todo si estás hablando de innovación o de emprendimiento, tal, hay que estar preparados para el fallo porque va a llegar y hay que aprender de él, pero creo que el mensaje, esa apología del fracaso, es un mensaje erróneo que lleva a malas interpretaciones, a malos resultados y que creo que es especialmente erróneo cuando se lo lanzamos a la gente joven. Entonces, bueno, en esta parte no me extenderé mucho más. Si tienes mucha curiosidad en la parte del fracaso, escribí en su momento un artículo en mi blog Blue Chip en que me extendí bastante más sobre el rechazo, en mi caso, a esta apología del fracaso, ¿vale? Pero volviendo a la metodología, lo que te diría, la metodología en sí misma que elijas, pues hay que elegirla, bueno, pues con ciertos criterios en los que, bueno, no voy a profundizar. Si el tema, a lo mejor en alguna clase lo cuento, pero aquí no. Pero lo que sí que te diría, o por lo menos ese es mi planteamiento, que en cualquier metodología, incluso aunque sean estas metodologías iterativas, en estas metodologías que son más laxas, que admiten el rehacer trabajo, que admiten
El error creo que hay que esforzarse, primero en anticiparse lo que vendría a ser la planificación, incluso en entornos de incertidumbre. Creo que hay que hacer el esfuerzo sabiendo que no vas a aquilatarlo todo, ¿vale? Pero creo que hay que hacer el esfuerzo realmente de planificar. Creo que hay que hacer el esfuerzo de equivocarse lo menos posible. El error, el fracaso en sí mismo es malo siempre. Entonces, no, digamos, no demos facilidades. O sea, creo que hay que intentar equivocarse lo menos posible, admitirlo deportivamente y aprendiendo cuando se produce, pero creo que hay que intentar evitarlo. En el ámbito de más eso del software y más técnico, en el ámbito de diseño, creo que hay que diseñar lo máximo posible. Eso lleva a unos resultados de mayor calidad. Y hay que intentarlo, aunque de nuevo, un ámbito de incertidumbre de cambios, a lo mejor luego tengas que rediseñar. En general, el rehacer, también hay que rehacer lo menos posible. Hay que ser consciente en algún tipo de proyectos, no queda otro remedio, pero hay que poner los medios para que ese rehacer sea lo mínimo posible. Es siempre una ineficiencia. Hay que intentar evitarlo. Y en cuanto a documentación, pues hay que hacerla que tenga sentido, ni más ni menos. Ni hay que hacer documentación por hacerla, ni tampoco hay que perdonarse la vida de no hacer la documentación porque es pesado. Hay que hacer la que hay que hacer. Al final, cosas como la iteración, como los experimentos, el aprendizaje validado y todos estos elementos de estas nuevas metodologías, lo que no pueden ser es una excusa para la desidia, para la pereza o para hacer mal las cosas. Y luego creo que en el fondo, al final, parezca mentira, elegir la metodología adecuada, siendo importante, no lo es tanto. ¿Y por qué te digo? O sea, creo firmemente, y la experiencia me lo confirma pues constantemente, que al final lo más importante son las personas, lo que decir, pero no en el discurso blandito, vamos a decir siempre que las personas son lo más importante, no. Lo que quiero decir es que si tú tienes un equipo de personas que tienen los conocimientos adecuados, que están preparadas, que se esfuerzan, que están motivadas y que están bien lideradas, ese grupo de personas va a hacer bien las cosas, lo haga en enfoque predictivo, en un enfoque ágil o en el que sea, porque en general, pues eso, personas bien preparadas, de calidad y con ganas, pues acaban sacando adelante las cosas. Y por el contrario, si tienes un equipo, unas personas que no tienen los conocimientos adecuados, que no tienen ganas, están mal lideradas, da igual que cojas la metodología más fantástica del mundo, lo van a hacer mal, da igual que sea metodología ágil, que predictivo, que el Sun Sun Corda, lo van a hacer mal, ¿vale? Entonces, al final, lo que, pues, en el fondo vuelvo a un mantra mío que aparece aquí varias veces, como es el tema del conocimiento, es el rigor, es el esfuerzo. Entonces, que en el fondo va en contra de esa pereza o de esas desidias. Así que como conclusión final, pues eso, básicamente que elijas la metodología que elijas, pues que evites cualquier forma de pereza y desidia y concéntrate en tener el conocimiento adecuado, en ser riguroso, en esforzarte y en motivarte y que te gusta lo que estás haciendo.